Muy buenas a todos, hoy vengo a hablaros de varias cosas relacionadas con los trackers de Move Shoot Move, o como también conocemos a esta empresa, MSM. Ya sabéis que hace poco han sacado al mercado el nuevo modelo de su tracker portable para astrofotografía, el MSM Nomad, que viene a complementar, que no sustituir ni eliminar, porque sigue a la venta el MSM Rotator original, que en este caso es un poquito más grande con la función de timelapses, que desaparece en el nuevo modelo, que se convierte en un modelo todavía más pequeño, más portable, con algunas características optimizadas para astrofotografía, eliminando esa función de los timelapses. Personalmente, para mí es más interesante el segundo modelo. Y precisamente al final me lo he comprado ya desde que lo presentaron hace mucho tiempo. Ya estaba ya con la cabeza puesta en comprármelo, y en este vídeo os voy a explicar por qué me lo he comprado después de la desastrosa experiencia que tuve con el primero, que más de uno me dirá, ¿pero por qué te lo has comprado? Y en el Discord de suscriptores ha habido compañeros como Galván y otros que me han dicho que cómo me compró el nuevo, que si no sé qué, que si no sé cuál, que no es un buen tracker. En fin, vamos a hablar un poquito de ese tema ahora mismo, por qué me he comprado el nuevo encima teniendo ya el Benro Polaris, y también quiero de paso aclarar qué pasó con la segunda unidad que recibí, porque ya sabéis que hace un año os grabé, bueno, hace un año, no, hace ya más tiempo, os grabé un vídeo de cuál había sido mi experiencia con el MSM Rotator original, que me llegó evidentemente, como ya sabéis, defectuoso. Os grabé ese vídeo en el cual os expliqué todas las esos problemas que tuve tanto con la atención al cliente de MSM, que siempre fue correcta, pero que fue un poco, vamos a decir, peculiar en cuanto a la solución que se proponía, a los problemas y cómo se iba manejando lo que era ese problema que yo tenía. Entonces, ya visteis pues cuál era el problema del tracker que yo recibí, que tenía un fallo crítico en el rotor, y pusieras como pusieras el equipo en el MSM Rotator original, pues la cámara se caía, o sea, lo cual era un riesgo. Estuve a punto de perder el equipo porque se caía completamente siempre que lo pusieras, por mucho que apretaras. Entonces me mandaron un nuevo tracker, y además también me tenían que haber mandado unos nuevos tornillos, porque los tornillos, como os enseñé en aquel vídeo, también estaban defectuosos. En este caso, los tornillos nunca me los mandaron, porque mandaron antes el tracker de repuesto sin esperar a ver qué pasaba con lo de los tornillos, y me dijeron que los tornillos ya me los mandarían en una futura compra, que como nunca llegó, pues nunca tampoco se los pedí. Entonces, ¿qué pasó con ese segundo tracker? Lo primero, que muchos me seguís preguntando a día de hoy, que qué pasó con el segundo tracker. El segundo tracker que recibí por parte de MSM funcionaba correctamente, es decir, dentro de sus limitaciones, funcionaba correctamente. El equipo ya no se caía, lo pusieras como lo pusieras. De hecho, es el tracker que me llevé a La Palma cuando hace 2 años, creo que fue, sí, hace 2 años, en junio de 2022, si no recuerdo mal, es cuando me fui a La Palma una semana yo solo, y el tracker que me llevé en aquel entonces, que era cuando estrenaba la cámara astromodificada también, la A7S1, astromodificada en Dinasa, pues es el tracker que me llevé. Y la verdad es que no salió nada mal lo que es el resultado. Aparte es que la 7S1 es una cámara que, por el starter tan brutal que tiene, no es recomendable ni mucho menos disparar en modo bulb más de 30 segundos. Así que es una cámara con la cual me voy a limitar siempre a tirar en 30 segundos y, en su caso, si hace falta, a pilar. Así que para mí, pues realmente tirar a 30 segundos con el MSM pues tampoco era ningún problema. No necesitaba tiempos de exposición súper largos ni focales muy largas. Así que un tracker pequeñito y portable para mí es perfectamente válido. Y en este caso el MSM funcionó bien en La Palma, es decir, para trabajar con el objetivo que utilicé en aquel entonces, que fue tanto el Sigma 14-24 a 14 milímetros como con el Sanyan 35 1.4 AF, bueno, pues funcionó correctamente lo que es el tracker de MSM, si bien al final decidí venderlo. ¿Por qué? Porque ese tracker tiene un problema, que ya es conocido, y que de hecho en el nuevo, si entramos en la descripción del nuevo modelo, ellos mismos te lo dicen, que el nuevo modelo, por aquí lo tiene, el MSM Rotator original, debido a su diseño, requería un posicionamiento específico de los pesos para que todo estuviese completamente seguro. En el nuevo han ideado una nueva forma, con una pletina que tienes que apretar y demás, ya lo veremos en otro vídeo. Si bien ya hay reviews de cómo funciona, podéis pasar por los vídeos de David Meimó, de Javier Rosano o de Javier Martínez Morán, que ya han sacado vídeos del MSM Nomad. Entonces, hay una nueva forma de trabajar que evita
que lo que pasaba con el modelo anterior, que era un riesgo, que es que según como pusieras el equipo, ya aunque entrara dentro del peso soportado por el MSM Rotator original, como se te torciera un poquito para un lado y no te dieras cuenta, el equipo podía vencer. Y de hecho, el segundo tracker, a mí, una de las noches en La Palma, me venció. O sea, se me desniveló un poquito y ¡pum! Y se cayó. Y como estaba siempre cerca, pues no pasó nada. Pero, porque aparte estaba ya con la mosca detrás de la oreja, a ver si no se volvía a caer como el original. Entonces es un tracker que funcionaba correctamente dentro de sus limitaciones, ¿vale? Pero que había que estar con él un poquito pendiente porque según como pusieras el peso, pues eso se podía venir abajo. Y muchas personas me lo han dicho, que el equipo se les cayó, hay gente que le ponía loctite, entonces a mí eso nunca me dio garantías, algo con lo cual estás en peligro, ya no de que salga mal la foto, porque eso ya... que si a lo mejor haces, como me decía Galván, no, es que cuando hacías filas muy contrapicadas, muy al cenit, eso no traqueaba bien. Ya no que te salga mejor o peor traqueado, sino el peligro de que según cómo lo posiciones se te pueda venir abajo. A mí eso me hacía me hizo venderlo, ¿vale? Entonces yo se lo vendí a una persona que vino a Toledo, lo cogió en mano, que yo le dije, es que yo no estoy contento porque esto para mí, pues yo no me siento seguro. Y aparte, la placa Z de verdad, eso es una auténtica porquería. O sea, literalmente no se la recomiendo a nadie. La placa en V, si compráis alguna, comprad la placa en V, que esa sí funciona bien, pero la placa Z, como me ha reconocido muchísima gente, incluso personas que han hecho reviews, no vale para nada. A nivel de estabilidad no va bien. Así que, por lo menos el modelo que sacaron antes de hacer una revisión, que ahora creo que han cambiado alguna cosilla, era muy mala. Así que yo vendí ese tracker funcionando correctamente dentro de sus limitaciones, ¿vale? Y luego, poco después, salió ya el anuncio de MSM Nomad y dije, oye, este me gusta porque tiene ya, precisamente yo, ese primer modelo, como digo, para mí era suficiente. Yo no disparo a más de 30 segundos, lo que es la Vía Láctea. Ahora utilizo un Sigma 28 mm 1.4 que ya a 30 segundos, 1.4 con la 7S1 saca una luz brutal. Para Orión, vías lácteas de invierno sí que puede ser recomendable apilar, para las vías lácteas de verano es absolutamente innecesario que tire más con esa focal y esa luminosidad. Ya tengo más información que de sobra para que aparte la vía luego quede un poquito natural, porque con el tiempo también te vas cansando, en mi caso personalmente, de sacar demasiado detalle a veces, que esto por supuesto va por gustos. Así que en este caso, para mí, el funcionamiento en cuanto a tiempos de exposición y pesos soportados del MSM original era suficiente. Simplemente necesitaba esa mayor garantía de que el equipo no se iba a venir abajo. Cosa que el segundo, cumple, según indican, según me ha comentado gente y según publicitan ellos en su página. Y cuando presentaron el MSM Nomad hace ya mucho tiempo, estuve pensándolo y dije, me lo voy a comprar. Y fui a comprármelo y desapareció. Dije, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido de la página, no está, lo comentamos por el Discord, y dije, oye, pero si yo quería comprármelo, y ya no está. Desapareció completamente de la página durante meses, y hace poco vi un vídeo creo que de Javier Martínez Morán, porque he visto muchos vídeos, creo que es en el suyo, espero no equivocarme, que comentó que había tenido un problema, lo que es la producción, en la fabricación o lo que sea, cuando llegó a los primeros compradores o testeadores, y entonces tuvieron que retirarlo del mercado para corregir lo que fuera y ya volver a lanzarlo. Así que de ahí yo lo comenté en el Discord, esto huele a que ha habido algún problema, lo han quitado y volverá en algún momento al mercado, porque yo lo vi y luego desapareció de la página. Entonces lo han vuelto a lanzar y después de mucho tiempo que he estado dudando si comprármelo, pues al final me lo he comprado. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, es un tracker pequeño, es un tracker portable y para muchas personas estoy seguro que puede ser una muy buena solución, porque los trackers, ya sabéis, por supuesto, doy por hecho que todos los que estáis aquí, estáis viendo este vídeo, sabéis lo que es un tracker para astrofotografía, para hacer astrofotografía del cielo, corrigiendo lo que es la rotación de la Tierra y poder prolongar los tiempos de exposición para que las estrellas pues salgan puntuales, tengamos más información, menos ruido, etcétera. Ya sabéis que he hecho vídeos directos como el que fue con Dan Zafra o con mi amigo José Galván, que os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo, que si no los habéis visto, os recomiendo que paséis por ellos, ¿vale? Entonces, yo creo que es un tracker que funciona muy bien, sobre todo para esas salidas. Yo hay veces, con el Benro Polaris estoy encantado en cuanto a su funcionamiento, pero siempre he dicho que sí me gustaría tener un tracker analógico, es decir, el Benro Polaris es un tracker que depende completamente de su software y de la conexión que tenga con el dispositivo móvil. Entonces yo he tenido con el Benro Polaris, ha habido 3 salidas que sí que se me han arruinado completamente desde que lo recibí, de
muchas salidas, de muchísimas fotos, que es una maravilla y yo ya me he acostumbrado tanto a ese tracker que me cuesta o me va a costar hacer las panorámicas de la Vía Láctea a mano, ya os lo digo, porque me he acostumbrado a la comodidad de programarlo y que trabaje él y yo hacer otra cosa mientras. Entonces, pero sí que es cierto que como te falla algo del software, hay amigos que esa salida la has perdido, porque no puedes trabajar de otra manera. Y ya nos pasó el verano anterior que yo hubo un fin de semana, actualicé el firmware y un firmware del Polaris daba, y creo que sigue teniéndolo a día de hoy, un error que hacía que cuando cambiabas de fila se cortaba lo que era el funcionamiento. Gracias a todo lo que fuimos hablando en el Discord del Polaris, pues al final, y con Galván, que fue el que hizo la primera prueba con un downgrade, y también con Vickermont, con Ramón Coloma, pues se consiguió dar con la opción de hacer un downgrade del firmware y entonces volver a un firmware anterior en el cual ese problema ya no pasó. Pero esas dos salidas de ese fin de semana las perdí. Y más recientemente, cuando hice, todavía no cuando me compré el S24 Ultra, sino cuando el S23 Ultra se actualizó a Android 14, hubo un día en Picos de Europa con Dani Viñe que no conseguía calibrar porque el móvil me daba error constantemente a la hora de calibrar. Es decir, un tema del software del móvil, posiblemente con la actualización Android 14. En el S24 Ultra ya no me ha pasado, pero evidentemente son cosas que tampoco te dejan tranquilas en el sentido de que dices, oye, como me hago un viaje y me falla algo por el software, la hemos liado, porque no puedes utilizarlo de otra manera. Así que en este caso, pues yo siempre he dicho que me gustaría tener otro tracker, ¿vale? Pequeñito, portable, que pueda llevar siempre conmigo por si. Primero, por si falla el Polaris. Y segundo, para esas salidas, muchas veces yo, por ejemplo, en verano, este verano me gustaría irme algún día a los Pirineos franceses con la familia. Entonces, y hay salidas que me gustaría irme con ellos a la montaña, etcétera, y yo voy tipo Sherpa, es decir, yo llevo el saco de uno de la tienda de las dos tiendas, etcétera, así que ahí yo no puedo llevarme un tracker más pesado, ni más grande, ni más voluminoso. Tener un tracker así es la diferencia entre llevarme algo o no llevarme nada. Entonces, siempre tuve la idea de tener un tracker analógico que pudiera quitarme ese problema si me fallaba el Polaris por algún tema de software y también de poder tener algo más portable y más pequeño para esas salidas en las cuales diga, necesito ir mínimo. Quiero llevarme un tracker sí o sí, pero necesito ir lo más ligero posible. Y esto yo creo que me lo va a solucionar porque elimina ese problema que tenía con la falta de estabilidad o de garantías del primer modelo que podía venirse abajo según cómo posicionaras la cámara. Así que por eso me lo he comprado y yo creo que para lo que yo voy a hacer funciona de maravilla y que para mucha gente es un tracker que merece la pena. Es decir, yo al primero le di cera porque, sinceramente, lo que es todo el soporte que tuve y demás me pareció un poco de chiste, pero oye, el tracker dentro de sus limitaciones funcionaba, así que este modelo nuevo, más pequeño, pone que encima aguanta un poco más de peso, que yo con el primero no tenía problemas ya, pero aguanta un poco más de peso y que luego encima es más pequeño, más portable, así que yo estoy conforme. Sí que he visto que lo vi por un vídeo de Jorge Ciscar, que lo que es el posicionamiento del láser no está muy bien pensado, porque si pones la cámara... es decir, si quieres utilizar el láser con la cámara ya puesta, la propia cámara, por el posicionamiento nuevo del láser que se enrosca en la parte trasera del tracker, pues te tapa lo que es la visión, la cámara con el puntero. Tampoco tiene mucho problema porque realmente si eres un poco cuidadoso, puedes poner todo, puedes alinear, montas luego el equipo, ya tienes montada lo que es la rótula y demás, solo pones encima la cámara y tampoco debería haber problema para trackers de estas características que no hace falta ser tan exactamente milimétrico porque no son trackers pensados para tiempos de exposición larguísimos ni focales muy largas. Así que tampoco va a ser un problema, pero bueno. Como digo, sí que tengo ganas de probarlo, os haré un vídeo sobre él cuando venga. Por aquí tenía alguna cosa más que creo que tenía pensada comentaros, voy a revisarla, no me lo olvide. Ah, sí, por cierto, que espero que esta vez me lo manden pronto, porque el primer modelo ya empezamos mal, que lo compré en España, ¿vale? Lo compré en el almacén europeo, pero me llegó más tarde que a nadie los que lo había comprado en China. Entonces, y de hecho... tengo más experiencias curiosas con Move Shoot Move. Si es que al final les di cera en ese vídeo, pero luego soy un buen cliente de ellos porque ya es la tercera vez que les compro. Les he comprado el primer tracker, les he comprado el nuevo tracker y les compré también el filtro de enfoque de estrellas, que lo tengo aquí, que con también también me pasó una cosa muy curiosa. Y es que este filtro de enfoque de estrellas me lo compré al poco de que lo presentaran. Ya sabéis que estos filtros de enfoque de estrellas, que aquí tengo
el de Focus on Stars, el de Gabor Takacs, que os hice el vídeo, que os recomiendo que paséis por ahí, porque esto es una auténtica maravilla. Y esto, yo sin esto no salgo a hacer fotos estrellas, sobre todo con el Sigma 28 mm 1.4, etcétera, que son objetivos que es difícil enfocar. Esto es una maravilla para poder enfocar rápido y de forma segura a las estrellas. Entonces, antes de tener se me simultaneó prácticamente, me compré el de MSM. Y resultó que al cabo de un par de semanas recibí un correo de Hannah y ponía ese correo que habían detectado por los primeros usuarios que habían recibido el filtro de enfoque de estrellas que el patrón no funcionaba bien, es decir, que no iba bien el filtro. Entonces, que tenían que retirarlo también, como este nuevo modelo de tracker, tenían que retirarlo y que iban a estudiar entre varios patrones que ponían en el vídeo a ver qué patrón podría funcionar mejor y que si quería, pues esperar o la devolución del dinero. Yo elegí la devolución del dinero, pero al final luego, unos meses después, decidí otra vez comprármelo y me lo compré. Con tan mala suerte de que me lo compré y en lo que me llegaba justo saltó la colaboración con Gabor Takacs y me llegó Así que desde que tengo estos, pues no es que no haya funcionado, es que no lo he utilizado porque es mejor el de Focus on Stars. Pero oye, que si estos también, hay que decir que estos son bastante más caros. Si queréis comprar algo más baratito, estos valen la mitad. Funciona peor, sobre todo con grandes angulares. El funcionamiento es mejor con que con estos, pero oye, si alguien quiere algo baratito, pues esto le puede hacer también el apaño. Así que bueno, como digo, yo he comprado ya muchas cosas de MSM, pero siempre me ha pasado algo. Con esto hubo que hacerlo 2 veces porque primero el modelo no funcionaba. Con el primer modelo del MSM Rotator ya sabéis lo que pasó. Si no habéis visto ese vídeo, pasad por él porque os vais a reír seguro con toda la historieta que tuve con Hannah y demás con Hannah, que de verdad, repito, la mujer siempre fue súper amable, súper bien el trato, pero bueno, que lo que es la solución siempre fue un poco de chiste hasta que al final recibí el tracker y que los tornillos que me tenían que haber mandado en su día, pues no me lo mandaron. Así que bueno, me quedé sin una de las cosas que también estaban defectuosas. No pasa nada, yo esta vez tengo confianza, toda la confianza del mundo en que este nuevo MSM Nomad va a funcionar bien y estoy seguro de que le voy a poder sacar partido pues para esas cosas, para trabajar 28, 35 milímetros, tiempos de exposición que me voy a mover yo hasta 30 segundos porque con la cámara astromodificada ya digo que no voy a pasar de 30 segundos por el Star Eater tan bestia que tiene la A7S1, que de eso si queréis hablaremos otro día. Y por cierto, que este tema de fallos no está exento de ninguna marca, que Benro Polaris, yo como hemos comentado por muchos canales, yo estoy muy contento con el Benro Polaris a día de hoy. De hecho, Dan Zafra me ha parecido ver el otro día que va a sacar un curso del Benro Polaris. Yo ya sabéis que os he hecho varios vídeos sobre el Benro Polaris y uno que os hice una demostración en directo, que os la dejo por ahí arriba, en Caudilla, y estoy muy acostumbrado a trabajar con él. Lo hago rapidísimo. Aparte, el trabajo a la hora de alinear, el problema que tienen estos otros trackers es que como no veas la polar, estás perdido. Con el Benro Polaris puedo alinear, por ejemplo, para Orión, alineo con Betelgeuse y lo que es la Vía Láctea de Verano, pues puedo alinear con Antares u otra estrella que tenga por ahí, con Arcturus, etcétera. Así que es muy fácil, siempre vas a poder alinear de una forma u otra, trabajo muy bien con él y luego encima es que es comodísimo dejarlo trabajando y luego ponerte a cenar, como la última salida con Leviacon, con mi amigo, me puse a cenar con él mientras el Polaris trabajaba. Entonces, y eso lo he hecho más veces, o ponerme a hacer panorámicas para el suelo mientras el Polaris traquea. Estoy muy acostumbrado a trabajar con él, pero sí que es cierto que también te deja intranquilo que pueda fallar. Y hay que decir que el soporte de Benro Polaris, la marca, lo que es la marca original, ¿vale? Porque está Benro, lo que es todo lo que es Benro en sí, y luego Benro Polaris, que yo creo que debe ser una empresa que han contratado para esto, y bueno, pues ponen el nombre de Benro a este producto. Es lo que yo creo. ¿Cómo funciona? Porque el Benro Polaris yo en su día pensaba que venía de Estados Unidos cuando lo recibí originalmente y luego vino de Asia. Entonces, en este caso, sí que es cierto que también, ya hablaremos en otro vídeo, a nivel del Benro Polaris ha habido cosas del soporte que han sido también de chiste, hay cosas que no han funcionado nada bien, ha habido problemas con pulsadores y con cosas y soluciones que no han sido tampoco lo que deberían ser en el soporte al cual estamos acostumbrados en Europa, lo cual no quita que para mí es un gran producto, pero que eso sí, hay cosas que todavía se habían prometido y que no se han cumplido y que no sé si se llegarán a cumplir. Todo eso, como digo, yo encantado con ese producto, pero que me gustaría que llegara a más, que pudiera mejorar más
de lo que es ahora mismo, porque hay gente que todavía le genera problemas y cosas. Como digo, no voy a liar con eso porque este vídeo no iba del Velro Polaris, pero bueno, también había que comentar algo de por qué me compro este teniendo el Polaris, y también decir que, oye, que en su día les dice era Move Should Move, pero que también hay que decir que hay cosas del Polaris que no han funcionado bien y que posiblemente trataré en un futuro vídeo en el cual os hablaré de mi experiencia ya año y pico después de tener el Polaris, qué tal ha ido todo y cosas que son mejorables a día de hoy, que espero que mejoren algún día, y cosas que deberían haber sido de otra forma. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, y si es así, ya sabéis, dejaos un fuerte like, suscribíos, activad la campanita, y espero que nos veamos todos por aquí cuando tenga el MSM Nomad, lo haya probado y comparta con vosotros lo que espero que sean muy buenas impresiones. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.